magma ardiente en las profundidades de la Tierra, casas cuyos techos se derrumban y personas que abandonan sus hogares presa del pánico. No estamos hablando de la próxima película de catástrofes de Hollywood, sino de lo que está sucediendo actualmente en Italia. Hace unos días, un terremoto de magnitud 4.4 sacudió la región. Los Campos Flegreos, el supervolcán cerca de Nápoles. Y surge la pregunta de cuán cerca estamos realmente de una erupción que podría tener efectos hasta en Alemania. Así que no se vayan hasta el final. Bienvenidos, chicos. Quizá lo hayáis visto en las noticias hace unos días. En la noche del miércoles al jueves, la Tierra tembló en los Campi Flegrei con una magnitud de 4,4. Puede que esto no suene como mucho para algunos de ustedes, pero si el epicentro está a solo 2,5 kilómetros de profundidad, incluso un temblor de esta magnitud puede causar daños significativos. Los residentes alrededor de Nápoles también lo han sentido. Aquí podéis ver imágenes originales. En Bagnoli se derrumbó un ático, una mujer resultó herida y tuvo que ser rescatada por los bomberos. Además, se derrumbaron partes de la fachada y tejas en las calles y destrozaron vehículos. Lo que más me preocupa de toda esta situación no es solo este terremoto en particular, sino la tendencia a largo plazo. Los Campi Flegrei son una enorme caldera volcánica, es decir, un gran cráter en forma de caldero que se formó por el colapso de una cámara magmática. La última erupción realmente grande ocurrió hace unos 40.000 años y fue una de las erupciones volcánicas más fuertes de la historia de Europa. Desde entonces, el volcán nunca ha estado completamente tranquilo. Pero lo que estamos observando actualmente sigue siendo preocupante. Desde 2006, el suelo en la región se ha estado elevando y la velocidad de elevación ha aumentado notablemente en las últimas semanas. Por cierto, informo regularmente sobre la situación en los Campos Flegreos. Si no queréis perderos nada en el futuro, suscribíos al canal. Suscribirse no cuesta nada, nunca más os perderéis un vídeo y me ayudaréis enormemente. Muchas gracias, amigos. En la actualidad, los terremotos son cada vez más fuertes y frecuentes. El último terremoto, junto con otro de la misma intensidad en mayo de 2024, fue el más fuerte en 4 décadas. Ni siquiera en la conocida fase de levantamiento de 1982 a 1984 se produjeron sacudidas tan fuertes. En aquel entonces, el terremoto más fuerte solo alcanzó una magnitud de 4,2. Aquí ven otra grabación original de la noche del actual rayo. ¿Qué dicen los expertos al respecto? El vulcanólogo italiano Giuseppe De Natale dio recientemente algunas evaluaciones muy interesantes en una entrevista. Él dice: hoy estamos 40 centímetros más altos en lo que respecta a la elevación absoluta del suelo en comparación con 1984. Por eso tenemos una mayor actividad sísmica que entonces, aunque la velocidad de elevación es mucho menor que entonces. Pero, ¿qué causa este levantamiento del suelo? Para averiguarlo tenemos que echar un vistazo bajo la superficie. Muy por debajo de los Campos Flegreos, a unos 8 kilómetros de profundidad, se encuentra lo que parece ser un depósito magmático principal. De ahí emanan constantemente gases que aumentan la presión en el subsuelo. De Natale describe la situación actual de la siguiente manera. La velocidad de elevación del suelo ha variado a menudo en esta fase de bradicismo que comenzó en 2006. Los valores de las últimas semanas se encuentran entre los más altos observados, pero siguen siendo significativamente inferiores a la velocidad observada entre 1983 y 1984. Bradiseísmos. Aquí tenemos un término técnico importante. Se entiende como el levantamiento y hundimiento lento del suelo en regiones volcánicas. En el caso de los Campi Flegrei, este fenómeno es especialmente pronunciado. En la fase actual, que ha durado casi 20 años, el suelo se ha elevado un total de 142 metros. Es interesante que las fases de elevación anteriores eran generalmente mucho más cortas, solo de 2 a 3 años. La fase actual es, por lo tanto, extraordinariamente prolongada. Y lo que encuentro especialmente interesante es que en las fases de elevación anteriores, en las décadas de los 50, 70 y 80, la velocidad de elevación era mayor, pero la elevación total era menor. La fase actual se caracteriza por una mayor duración y un mayor levantamiento total. Por cierto, la velocidad de levantamiento se ha triplicado en las últimas semanas, pasando de aproximadamente 1 centímetro al mes a unos 3 centímetros. Por supuesto, esto ha puesto a los residentes en máxima alerta, y es comprensible porque los edificios de la región sufren cada vez más las constantes sacudidas. La estructura de los edificios se debilita con cada terremoto. Esto explica también por qué el último
último terremoto, de magnitud 4,4, pudo causar tantos daños. Normalmente, con un terremoto de esta magnitud, se esperarían solo daños menores, pero los edificios en Porcelolio y sus alrededores ya están debilitados por años de actividad sísmica. ¿Qué podemos esperar entonces para los próximos meses? La opinión de Natalia es bastante clara. Debemos contar con un nuevo aumento de la actividad sísmica, ya que la velocidad de elevación del suelo ha aumentado significativamente. Por supuesto, esto solo será posible si la elevación no disminuye o incluso cesa en un futuro próximo. Él compara la situación actual con la gran crisis de principios de los años 80, solo que la situación actual es más intensa en muchos aspectos. Dice, la crisis actual es muy similar a la de los años 80, pero más intensa. Los terremotos son más frecuentes y más fuertes. El suelo está más de 40 centímetros más alto. Los cambios en las emisiones de gases, especialmente dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, son mucho mayores que entonces y la duración es mucho más larga que entonces. Ante esta evolución, las autoridades ya han tomado medidas. Tras el último terremoto, se cerraron escuelas y se habilitaron centros de emergencia. La Protección Civil ha instalado tiendas de campaña en puntos de encuentro desde los que se podría evacuar en caso de emergencia. Algunos ciudadanos incluso exigen que se eleve el nivel de alerta de amarillo a naranja, lo que supondría las primeras medidas de evacuación. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿cuál es el riesgo de una erupción real? Eso es difícil de responder incluso para los expertos. Lo que sabemos es que el aumento de la actividad sísmica y la elevación del suelo son señales clásicas de una mayor actividad volcánica. El magma asciende y ejerce presión sobre las capas de roca superiores. Las autoridades italianas consideran que el riesgo es actualmente muy elevado, pero no creen que vaya a haber una erupción inminente. Por el momento, el estado de alerta se mantiene en amarillo, lo que significa que el volcán está más activo de lo normal, pero que no es necesaria una evacuación inmediata. Sin embargo, hay científicos que, a la luz de los recientes desarrollos, abogan por aumentar el nivel de alerta. Una cosa que quiero mencionar es la previsión a largo plazo para la región. Natalia y otros expertos no son muy optimistas al respecto. Se parte de la base de que la actividad sísmica seguirá aumentando y de que los edificios de la región se verán cada vez más afectados. A largo plazo podría incluso darse el caso de que ciudades como Pozzuoli tuvieran que ser abandonadas, no necesariamente por una erupción gigantesca, sino porque los terremotos constantes seguirán dañando la estructura de los edificios. Una erupción realmente catastrófica de los Campi Flegrei podría tener efectos en el clima global. Pero una erupción de este tipo de intensidad 7 u 8 en el índice de explosividad volcánica es muy poco frecuente. Ocurre solo cada 10.000 o 100.000 años. Es más probable que haya una erupción moderada, que tendría principalmente impactos locales. Pero incluso un brote tan pequeño sería peligroso para la región densamente poblada que rodea Nápoles y sus millones de habitantes. Por supuesto, sería una catástrofe. Por eso es tan importante que se intensifique la vigilancia del volcán y que se actualicen periódicamente los planes de evacuación. Y por si todo esto no fuera ya lo suficientemente preocupante, el viernes pasado se produjo otro terremoto en Italia. Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la región de Foggia en el sur de Italia. El epicentro se situó a 12 kilómetros de San Nicandro Garganico, a poca distancia de la costa del Adriático, a una profundidad de 9 kilómetros. A pesar de la fuerte sacudida, hasta ahora no se han notificado daños importantes, aunque se han interrumpido los servicios ferroviarios entre Bari y Pescara como medida de precaución. Por supuesto, surge inmediatamente la pregunta de si podría haber una conexión con los Campi Flegrei. Sin embargo, eso es muy poco probable, ya que el terremoto se debe más bien a la compleja estructura tectónica de la región, especialmente a la falla de Góndola, un deslizamiento lateral sinistral que atraviesa la península de Gargano. En pocas palabras, la microplaca adriática está presionando aquí contra la placa continental euroasiática y generando tensión. Así que es una coincidencia que este terremoto ocurriera justo después del terremoto en Pozzuoli. Podéis contar en las próximas semanas y meses. Así que contad con que os mantendré informados sobre más desarrollos en los Campi Flegrei. Y si queréis aprender más sobre los misterios del cosmos, entonces tengo algo más para vosotros. En el acelerador de partículas del CERN se acaba de descubrir algo absolutamente increíble en un experimento de locos que tiene que ver con la antimateria y que podría poner patas arriba nuestra comprensión del origen del cosmos. Haz clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha para saberlo todo sobre este alocado experimento con antimateria. Es muy emocionante. Y si haces clic abajo a la derecha, encontrarás como siempre otro tema apasionante sobre ciencia y espacio. Por lo demás, os diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien.